Descubrí que mi novia tenía una página de OnlyFans de contenido bizarro porque mis amigos me lo dijeron. Mi nombre es Noah, y todo comenzó hace aproximadamente un año. Era un día cualquiera en el que mi rutina parecía repetirse como siempre: despertarme temprano, ir al gimnasio, trabajar y volver a casa. Sin embargo, aquel día marcó un antes y un después en mi vida. Fue el día en el que conocí a Emma. La conocí en un café cercano a mi oficina. Me había escapado durante mi hora de almuerzo para tomar un respiro y despejarme un poco. Mientras hacía fila para ordenar, noté a una chica de cabello castaño claro, ligeramente ondulado, que caía sobre sus hombros de forma perfectamente desordenada. Sus ojos verdes parecían capturar cada rayo de luz del lugar y su sonrisa, aunque discreta, era magnética. Se veía tranquila, con un aire de confianza que contrastaba con mi nerviosismo al mirarla. Lo curioso fue que fue ella quien inició la conversación. Cuando llegó mi turno de ordenar, me di cuenta de que había olvidado mi billetera en la oficina. Comencé a balbucear una disculpa al barista, tratando de explicarle que volvería más tarde, pero antes de que pudiera terminar, Emma se ofreció a pagar mi café. No te preocupes, todos hemos pasado por esto alguna vez, dijo con una sonrisa que, lo admito, me dejó paralizado por unos segundos. Acepté su gesto, algo avergonzado, y para compensarla, me armé de valor para invitarla a sentarse conmigo. Contra todo pronóstico, aceptó. Durante esa hora de almuerzo hablamos de todo un poco: música, películas, viajes. Descubrí que era de mente abierta, algo que me encantaba. Su manera de expresarse era casi hipnótica, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente conectaba conmigo. Al despedirnos, me atreví a pedirle su número, y para mi sorpresa, me lo dio con una sonrisa. Así comenzó nuestra historia. Después de aquel encuentro, pasamos semanas enviándonos mensajes y llamadas constantes. Cada vez que hablábamos, parecía que teníamos algo más en común. Me dijo que vivía sola en un apartamento modesto, algo que me llamó la atención, considerando que tenía mi misma edad, 24 años. Yo todavía compartía un departamento con mi mejor amigo, Arek, mientras trataba de estabilizarme financieramente. Emma, por otro lado, parecía tener una vida completamente independiente, lo cual me intrigaba. Pronto, nuestras charlas dieron paso a citas. Salíamos a cenar, a caminar por el parque, o simplemente pasábamos tardes viendo series en su departamento. Emma tenía un gusto peculiar por los lujos simples: velas aromáticas costosas, vinos de marcas que yo apenas conocía, y ropa de diseñadores que, honestamente, nunca había escuchado mencionar. Aunque no parecía ostentar, había un aire de sofisticación en ella que contrastaba con mi estilo más relajado. A medida que pasaron los meses, nuestra relación se volvió oficial. Emma era cariñosa y atenta. Me hacía sentir especial, como si fuera el único hombre en el mundo. Ella era el tipo de persona que siempre sabía qué decir en el momento indicado. Si tenía un mal día en el trabajo, me sorprendía con una cena casera o una salida espontánea para despejarme. Sus detalles me hacían pensar que había encontrado a alguien único. Sin embargo, había algo que nunca dejaba de rondar mi mente: Emma no hablaba mucho de su trabajo. Cuando tocaba el tema, siempre decía algo ambiguo, como que estaba en proyectos personales o que trabajaba desde casa. Nunca profundizaba en detalles, y aunque al principio no le di mucha importancia, con el tiempo empecé a notar ciertas inconsistencias. Una vez, cuando estábamos en el centro comercial, Emma compró un bolso que, según ella, llevaba tiempo queriendo. No soy un experto en moda, pero sabía que aquel bolso costaba más que mi sueldo de un mes. Cuando le pregunté cómo podía permitírselo, me respondió con una sonrisa despreocupada: soy buena ahorrando. Además, todos tenemos nuestros caprichos, ¿no? Al principio, lo acepté sin cuestionar demasiado. No quería parecer desconfiado, y estaba enamorado, así que ignoré cualquier señal de alarma. Pero, a medida que pasaba el tiempo, las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Cómo podía alguien que no parecía tener un trabajo estable darse tantos lujos? Desde cenas en restaurantes exclusivos hasta gadgets de última generación, Emma siempre parecía tener algo nuevo.
A pesar de mis dudas, no dejaba de justificarla. Me decía a mí mismo que quizás simplemente venía de una familia acomodada o que tenía algún talento que yo desconocía. Emma tenía una manera de desviar las preguntas incómodas que hacía que me sintiera culpable por siquiera preguntar. La verdad es que, en ese momento, prefería seguir viviendo en mi burbuja de felicidad. Pensé que, si insistía demasiado, podría arruinar lo que teníamos. Pero, sin saberlo, esas dudas serían el comienzo del fin de nuestra relación. Conforme nuestra relación avanzaba, cada vez era más evidente que Emma tenía una vida mucho más acomodada de lo que cualquiera de su edad y situación podría permitirse. Al principio, todo parecía normal. Era una chica independiente, con un apartamento bien decorado y un estilo de vida sofisticado. Sin embargo, las cosas empezaron a salirse de lo común. Emma siempre estaba impecable, desde su ropa hasta sus accesorios, y aunque sabía que cuidarse era una prioridad para ella, su nivel de vida era otro nivel. Siempre llevaba ropa de marcas caras, lucía joyas elegantes y parecía que nunca escatimaba en gastos. A veces, cuando salíamos a cenar, ella insistía en pagar la cuenta. Al principio lo tomaba como un gesto generoso, pero luego me di cuenta de que lo hacía con demasiada frecuencia, como si el dinero no fuera un problema para ella. Una noche, mientras veíamos una película en su departamento, noté que tenía un reloj que reconocí de una revista de lujo. No pude evitar preguntar: ¿de dónde sacaste ese reloj? Es hermoso. Emma me sonrió mientras se recostaba en el sofá. Ah, fue un regalo, respondió despreocupadamente. ¿Un regalo de quién? Insistí, tratando de sonar casual. Ella se encogió de hombros. De alguien del pasado. Nada importante. Su respuesta me dejó una sensación extraña, pero decidí no seguir preguntando. Me sentí incómodo, pero no quería parecer celoso ni desconfiado. Además, Emma tenía una habilidad para cambiar de tema rápidamente, y en cuestión de minutos estábamos riéndonos de algo que sucedía en la película. Otra situación peculiar ocurrió un día que la acompañé a hacer algunas compras. Emma siempre me decía que le gustaba vivir al día y no complicarse con cosas innecesarias, pero aquella tarde compró un par de zapatos que, según el vendedor, eran de edición limitada. El precio era algo que nunca hubiera imaginado gastar en calzado. ¿Estás segura de que quieres gastar tanto en esos zapatos? Le pregunté, tratando de disimular mi asombro. Ella sonrió y me acarició la mano. No te preocupes por eso. Sé manejar mi dinero. De nuevo, la duda apareció en mi mente. ¿Cómo alguien que no parecía tener un empleo fijo podía permitirse ese nivel de vida? Pero, como siempre, decidí no darle demasiada importancia. Me decía a mí mismo que tal vez tenía algún ingreso pasivo o ayuda de su familia. Con el tiempo, empecé a notar otras cosas. Emma pasaba mucho tiempo en casa, pero siempre estaba ocupada con algo. Cuando le preguntaba qué hacía, respondía vagamente: trabajo en proyectos personales. Nunca especificó a qué se dedicaba exactamente. Le pregunté si tenía un negocio online o algo por el estilo, pero solo me decía que prefería no hablar de trabajo cuando estábamos juntos. Pensé que tal vez era algo relacionado con redes sociales, ya que pasaba mucho tiempo en su teléfono y parecía estar muy al día con las tendencias. Sin embargo, nunca la vi publicar algo que explicara de dónde venía todo ese dinero. Un día, mientras revisábamos algunas fotos en su galería, noté que tenía una carpeta oculta en su teléfono. Fue algo fugaz, un icono que apareció por un segundo mientras deslizaba las imágenes. Cuando le pregunté qué era, su respuesta fue rápida. Solo fotos viejas. Nada interesante. Su tono era despreocupado, pero había algo en su mirada que me hizo pensar lo contrario. No quise presionarla, pero esa pequeña duda quedó rondando en mi mente. Mis amigos también empezaron a notar cosas. Uno de ellos, Arek, me comentó durante una salida: oye, ¿cómo le hace Emma para darse tantos lujos? ¿Trabaja o algo? Dice que tiene proyectos personales, respondí, encogiéndome de hombros. Arek soltó una carcajada. ¿Proyectos personales? Eso suena raro,
¿no crees? No es mi lugar cuestionarla, dije, tratando de defenderla. Bueno, tú la conoces mejor, pero a veces las cosas que parecen demasiado buenas para ser ciertas, lo son. Aunque intenté ignorar sus palabras, no pude evitar pensar en lo que había dicho. ¿Y si había algo que Emma me estaba ocultando? El punto de quiebre llegó un día que Emma me invitó a cenar a su apartamento. Todo parecía normal hasta que recibí un mensaje de Arek en el grupo de amigos que compartíamos. Noah, ¿puedes hablar? Tengo algo importante que decirte. Le respondí que estaba ocupado y que hablaríamos después, pero insistió. Cuando finalmente contesté, su tono era serio. Noah, no sé cómo decirte esto, pero creo que tienes que saberlo. ¿Qué pasa? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Emma tiene una cuenta en OnlyFans. Varios chicos de la oficina la siguen y su contenido es, bueno, ya sabes. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. No sabía mucho sobre OnlyFans, pero lo suficiente como para entender que no era algo que se compartiera casualmente. ¿Estás seguro de esto? Pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Sí. Incluso puedo enviarte capturas. No quiero meterme en tu relación, pero pensé que era justo que lo supieras. No sabía qué pensar. ¿Era posible que Emma realmente estuviera haciendo eso sin decirme nada? ¿Y si solo era un malentendido? Por otro lado, algunas cosas empezaban a encajar y no sabía cómo sentirme al respecto. Miré a Emma, que estaba en la cocina preparando la cena, y sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Los días pasaron después de la conversación con mis amigos, pero la semilla de la duda ya había germinado en mi mente. Me debatía entre mi deseo de confiar en Emma y la creciente sensación de que algo no cuadraba. Un viernes por la tarde, mientras estábamos viendo una película en su apartamento, noté que dejó su teléfono desbloqueado en la mesa. No soy del tipo que espía los teléfonos de los demás, pero algo me empujó a mirar. Al abrir su galería, vi varias fotos provocativas, algunas en ropa interior y otras que no dejaban mucho a la imaginación. Mi corazón se detuvo por un segundo. Quizás son fotos privadas, para ella misma o para mí en algún momento, pensé, tratando de justificarlo. Pero entonces vi un video en el que sostenía un cartel que decía, suscríbete para más contenido exclusivo. El sudor frío recorrió mi espalda. Cerré el teléfono rápidamente, tratando de actuar como si nada hubiera pasado, pero mi mente estaba en llamas. Esa noche no pude dormir. Me debatía entre enfrentarla directamente o investigar más antes de sacar conclusiones precipitadas. Al día siguiente, decidí buscar. No era difícil, uno de los nombres de usuario que vi en su video coincidía con el que usaba en Instagram. La curiosidad me venció y creé una cuenta en OnlyFans. Allí estaba, Emma, con una sonrisa provocativa y un perfil que ofrecía contenido sin censura. Me dolía ver eso, pero lo que realmente me dejó sin palabras fue el tipo de contenido que publicaba. Había imágenes y videos explícitos, mucho más allá de lo que imaginé. Emma no solo subía contenido sugerente, ella tenía videos extremadamente explícitos que incluían fetiches y objetos de un tamaño que me hicieron sentir físicamente incómodo. Era contenido que no solo era bizarro, sino que para mí rayaba en lo grotesco. Un video incluso tenía un título que me revolvió el estómago, apuestas extremas, desafíos solo para valientes. Lo vi por segundos, suficiente para entender que Emma estaba haciendo algo que yo jamás hubiera relacionado con la mujer de la que me enamoré. En especial, había un video que me asqueó de una manera inexplicable. Era Emma jugando, por no decirlo de otra manera, con un objeto que se asemejaba a un tentáculo enorme y del tentáculo salía un líquido blanco. En ese video, Emma quedaba totalmente cubierta de ese líquido. Dios mío, me asquea solo escribir esto. Me quedé helado. ¿Cómo podía la misma persona que me besaba dulcemente cada mañana y hablaba sobre nuestros planes a futuro ser capaz de hacer algo así? No podía procesarlo. Se estaba exponiendo de una forma que me hacía sentir traicionado. Esto ya no era algo que pudiera dejar pasar. La mujer que yo amaba, aquella con quien creía compartir un vínculo especial,
tenía una vida completamente secreta y opuesta a lo que yo imaginaba. Esa misma noche, la confronté. No podía esperar más. Mi mente estaba hecha un torbellino, pero sabía que tenía que enfrentarla con la verdad. Esa noche, la rabia y la confusión me carcomían por dentro. Mis manos temblaban mientras le enviaba un mensaje a Emma: necesitamos hablar. No pude evitar pensar en lo que había descubierto. Había visto demasiado para poder ignorarlo. El teléfono en mis manos era un recordatorio constante de lo que me había estado ocultando, y aunque sabía que enfrentarla era lo correcto, el miedo a perderla me invadía. Pero no había vuelta atrás, no podía seguir con alguien que vivía una vida tan diferente a la que yo conocía. Emma me pidió que la esperara en su apartamento. Cuando llegué, el ambiente estaba tenso. Ella me recibió con su habitual sonrisa, esa que siempre me hacía sentir como si el mundo entero se desvaneciera cuando estábamos juntos. Pero hoy esa sonrisa me pareció falsa, forzada. Sabía que ella ya lo intuía, algo no estaba bien. Nos sentamos en el sofá, en el mismo lugar donde habíamos compartido risas y planes para el futuro. Miré sus ojos, esos ojos en los que solía perderme, y antes de que pudiera hablar, ella se adelantó. Noah, ¿qué pasa? Te noto raro. La miré fijamente, tratando de calmar mi respiración. Mi mente quería desahogarse, pero las palabras me pesaban como piedras. Finalmente, hablé con una voz que trataba de mantenerse firme: Emma, necesito que seas sincera conmigo. Vi tu cuenta de OnlyFans. Ella palideció, y por un instante, la expresión en su rostro lo dijo todo. Sabía que ya no podía escapar de lo inevitable. Trató de forjar una sonrisa nerviosa, pero no pudo ocultar el miedo en sus ojos. No es lo que piensas, dijo apresuradamente. Lo hago solo por dinero, por diversión. No es nada serio, Noah. Tú eres lo más importante para mí. Sus palabras no hicieron más que aumentar mi angustia. Ya no sabía qué pensar. Sentí como mi corazón se rompía lentamente. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero ninguna explicación parecía tener sentido. ¿Divertirte? ¿De qué manera exactamente?, pregunté, controlando mi voz para no sonar demasiado airado. Pero las palabras que vinieron a continuación de su boca me dejaron aún más atónito. No son solo videos normales, confesó, bajando la mirada. Hago cosas raras. Cosas que me piden, a veces fetiches, otras veces son cosas extremas. No podía procesarlo. ¿Fetiches? ¿Cosas extremas? Todo esto no era solo sobre dinero o diversión. Había una parte de ella que yo no conocía, una parte que no solo era oculta, sino profundamente perturbadora. El nudo en mi estómago se apretó, y aunque traté de mantenerme sereno, algo dentro de mí se quebró por completo. ¿Qué tipo de cosas, Emma? La pregunta salió de mis labios sin pensar, pero sabía que no podía dejarlo así. Tenía que saber toda la verdad. Ella tragó saliva, mirando al suelo como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Noah, cosas con objetos, cosas que a veces me piden que haga. Y, no puedo dejarlo porque gano mucho dinero, mucho más que en cualquier otro trabajo. Es algo que se ha convertido en parte de mi vida. Era como si el suelo bajo mis pies cediera y yo cayera a un abismo profundo y oscuro. Emma, la chica con la que había planeado mi futuro, era capaz de hacer cosas tan extremas, tan humillantes, por dinero. Y no lo hacía en secreto, sino que lo mantenía oculto a mis ojos mientras yo vivía con la idea de que ella era la persona perfecta. La mujer que amaba. No pude soportarlo más. Me levanté de golpe y caminé hacia la ventana, sintiendo la presión de todo lo que estaba sucediendo. Mi mente giraba en círculos, buscando una salida, pero no la encontraba. Mi corazón sangraba, no solo por lo que Emma hacía, sino porque todo lo que creía sobre nuestra relación se desmoronaba ante mis ojos. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me mentiste?, le pregunté, mi voz rota por la angustia. Pensé que confiábamos el uno en el otro. Pensé que éramos una pareja real, que compartíamos nuestras vidas, nuestros sueños. Emma se acercó lentamente, pero ya no quería que se acercara.
Quería que entendiera la magnitud de lo que había hecho. No sabía cómo decírtelo, dijo ella, su voz temblorosa. Pensé que lo entenderías, que no me juzgarías. ¿No me juzgarías? ¿Cómo no voy a juzgarte, Emma? ¿Me estás diciendo que este es el tipo de persona que eres? ¿Que todo lo que me has mostrado es solo una fachada? No puedo seguir con alguien que tiene una vida completamente diferente a la mía y que ni siquiera tiene la decencia de ser honesta conmigo. Ella rompió a llorar, pero yo ya no podía calmarme. Lo siento, pero esto se ha terminado. No puedo estar con alguien que me oculta quién es realmente. La miré por última vez, viendo cómo las lágrimas caían por su rostro, pero mi decisión ya estaba tomada. Había llegado al final del camino. Ya no era la mujer que amaba. Era una extraña, una persona que había hecho elecciones que jamás podría comprender ni aceptar. Con un nudo en la garganta, caminé hacia la puerta y la dejé atrás. Y con cada paso que daba hacia la salida, sabía que no podría regresar a lo que alguna vez tuvimos. Salí del apartamento con el corazón destrozado. La puerta se cerró con un estrépito detrás de mí, pero el ruido fue nada comparado con el eco que resonaba en mi mente. Cada paso que daba hacia el vestíbulo parecía alejarme más de la persona que pensaba conocer. El silencio de la noche se volvía ensordecedor y mi cabeza giraba sin cesar, tratando de encontrar alguna lógica en lo que acababa de suceder. Camino por la calle, mis pensamientos en un caos total. La imagen de Emma en su apartamento, llorando, suplicando, me perseguía como una sombra. Pero la verdad se estaba tornando más clara con cada paso que daba. Yo no podía seguir con ella. Ya no podía mirar hacia atrás. Había sido demasiado, las mentiras, los secretos, el contenido que ni siquiera podía empezar a describir sin sentir que todo lo que conocía sobre ella se desmoronaba. Era como si la mujer que amaba se hubiera desvanecido, reemplazada por una versión completamente diferente que nunca imaginé que existiera. Me apoyé en una pared, respirando con dificultad, mi corazón acelerado. No podía creer que algo tan trivial como el dinero hubiera sido suficiente para cambiar a Emma, para convertirla en alguien dispuesta a hacer cosas tan extremas por la atención y la fama en una plataforma como OnlyFans. Y todo el tiempo, me había estado mintiendo. Ella, la persona que pensaba que conocía mejor que a nadie, me había mostrado solo una máscara. Mientras el viento nocturno acariciaba mi rostro, intenté calmarme. Pero el dolor en mi pecho no cedía. No solo era el rechazo que sentía hacia ella ahora, sino el hecho de que nunca me había dado la oportunidad de ser honesto conmigo mismo. Me había dejado llevar por una relación que, de alguna manera, sabía que no iba a ser la correcta. Había ignorado señales y ahora todo estaba cayendo sobre mí como una avalancha. Regresé a mi departamento con la cabeza pesada, mi mente saturada de pensamientos conflictivos. Durante toda la noche, no pude dormir. Solo me quedaba allí, mirando el techo, buscando alguna respuesta, alguna señal de que había hecho lo correcto. Pero la respuesta era clara, había llegado al final de este capítulo. El amor que sentía por Emma ya no existía, no de la manera en que lo había imaginado. Ya no era una relación basada en confianza. Ya no éramos una pareja. Solo éramos dos extraños. Al día siguiente, no pude evitar el impulso de revisar mi teléfono. Cada mensaje, cada notificación me recordaba el caos que había pasado, pero lo que más me dolía era saber que no había forma de retroceder. Le envié a Emma un mensaje final: esto se ha terminado. No puedo seguir. Necesito tiempo para procesarlo todo. Adiós. No hubo respuesta inmediata, pero no me importaba. Ya no estaba esperando nada de ella, no en este momento. Quería ponerle fin a todo y seguir adelante. Ya estaba harto de sentirme como una pieza más en su juego de manipulación. Quería dejar atrás el miedo, la incertidumbre y, sobre todo, las mentiras. Ya no quería formar parte de su vida, una vida construida sobre una fachada que ella misma había creado. Durante días, no dejé de pensar en la conversación que tuvimos, en lo que Emma me había dicho, en sus lágrimas, en su arrepentimiento. Pero, a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que el dolor era solo temporal.
No importaba cuánto me doliera, no importaba cuántos recuerdos tuviera, porque no valía la pena seguir amando a alguien que no había sido honesta conmigo. La decisión final fue la correcta. Necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida para poder avanzar. Meses después de todo lo que sucedió, empecé a sentir que las piezas de mi vida se reorganizaban. La herida de la ruptura seguía ahí, como un recordatorio de lo que había perdido, pero ahora ya estaba más fuerte. Había aprendido a ver las señales, a ser más cuidadoso, a confiar en mí mismo antes que en cualquier otra persona. Emma desapareció de mi vida. Después de aquella última conversación, no supe nada de ella. Me enteré por algunos amigos de que ella había decidido continuar con su carrera en OnlyFans, pero ya no importaba. Ella seguía eligiendo ese camino y yo había tomado el mío. Mi enfoque ya no era el mismo. En lugar de quedarme atado a lo que podría haber sido, decidí concentrarme en mi futuro, en mis sueños, en mi bienestar. Me rodeé de personas que me apoyaban y comprendían mi dolor, pero también me ayudaron a sanar. Volví a disfrutar de las cosas simples de la vida, de las relaciones basadas en la honestidad, en la confianza. Aprendí que el amor no era solo sobre compartir buenos momentos, sino también sobre saber cuándo dejar ir. En cuanto a Emma, no tenía rencor. Quizás la vida le había dado una oportunidad para aprender y crecer. Quizás algún día entendería que las decisiones que tomó no solo le costaron una relación, sino que también la alejaron de lo que realmente importaba. Por mi parte, sentí que, al final, el cierre de ese capítulo me había permitido abrir uno nuevo, lleno de oportunidades y lecciones aprendidas. Y aunque la herida aún dolía, la vida seguía. Y yo, finalmente, estaba listo para lo que viniera. Actualización. Hago esta actualización solo para responder a todos esos comentarios que me llamaron cobarde o inseguro por haber terminado con ella. Quiero que esas personas analicen bien la situación y se pongan en mis zapatos. ¿Realmente estarían con alguien así? Olvídense de esas tonterías de el hombre inseguro y demás idioteces de la era moderna. ¿Realmente pudieran soportar eso? Yo creo que no. Solo piensen en el futuro, imaginen a sus hijos en el futuro. ¿Creen que serían felices con una madre así? No tengo nada en contra de esas chicas y su contenido, pero, en lo personal, no podría estar con alguien así, y estoy seguro de que el 90% de los que me pusieron esos comentarios tampoco. Una cosa es opinar sobre una anécdota ajena y otra cosa es vivirlo en carne propia.